Me llamo Gabriel y esto ocurrió cuando estaba en segundo año de la universidad. Al no conseguir una residencia estudiantil después del primer año, tuve que buscar desesperadamente una vivienda fuera del campus. Para resumir, terminé en una vivienda compartida, parte de una comunidad de 3 casas que estaba más o menos cerca del campus, pero no realmente. No era lo ideal, pero era barato y no tenía muchas opciones. Además, tenía una bicicleta, así que realmente no me importaba el tiempo extra de viaje. La mayoría de los residentes eran estudiantes jóvenes como yo, pero había algunas excepciones. Había un puñado de exalumnos, 1 o 2 asistentes de cátedra y algunas personas mayores que estaban obteniendo sus títulos más tarde en la vida. Pero la persona que inmediatamente me llamó la atención fue una mujer mayor que vivía en una de las otras casas. Por lo que pude deducir, debía tener unos 50 y tantos años, aunque parecía un poco mayor. Tenía el pelo canoso y caminaba con una especie de cojera, como si tuviera algún tipo de lesión en la espalda. Era muy callada y se mantenía sobre todo para sí misma, y siempre tenía esta expresión vacía en la cara. Supuse que tenía alguna conexión con la universidad, tal vez era profesora o exalumna, pero nadie me explicó y yo no pregunté. La primera vez que la vi hacer algo extraño fue en su cocina común, lo cual ya era un poco raro para empezar porque las otras 2 casas tenían su propia cocina, así que no estaba seguro de por qué estaría pasando horas allí. No estaba cocinando, ni comiendo, ni siquiera hablando con nadie. Simplemente estaba parada allí mientras el resto de nosotros hablábamos y corríamos, preparando la cena y escuchando música. No intentó unirse, solo nos observaba fijamente. Crucé miradas con ella un par de veces, y parte de mí tuvo la sensación de que me estaba observando específicamente, aunque sabía que era poco probable. Nadie la reconocía, lo que también me pareció un poco raro. Tal vez sabían algo que yo no. Más tarde esa semana, estaba haciendo algo de tarea en mi habitación, cuando la volví a ver. Miré por la ventana de mi dormitorio, y allí estaba, mirándome fijamente. Como si eso no fuera lo suficientemente extraño por sí solo, ni siquiera estaba en la acera, sino en medio de la calle. Se estaba haciendo tarde, y también hacía bastante frío, así que debía estar congelándose allí afuera. No podía decir si estaba mirando a mi ventana o simplemente en la dirección general de la casa, pero sentí que me estaba mirando a mí específicamente. No sé por qué lo hice, pero la saludé con la mano, tratando de ser amable. En el momento en que lo hice, instantáneamente me arrepentí. Ella no me devolvió el saludo. En cambio, saltó arriba y abajo un par de veces como si estuviera emocionada y luego corrió hacia una de las otras casas, presumiblemente la suya. Me sentí un poco enfermo. No solo la había reconocido, sino que había confirmado que había estado mirando a mi habitación todo el tiempo, e incluso si no lo hubiera hecho, ahora sabía cuál era mi habitación. Más tarde esa noche, le pregunté a uno de mis compañeros de casa sobre ella. Me dijo que esa mujer siempre había estado allí, y que debía hacer lo posible por ignorarla como hacían el resto de ellos. Indagué más sobre ella, pero el tipo genuinamente no sabía nada y dijo que solo estaba repitiendo lo que alguien le había dicho cuando se mudó. No me terminaba de convencer, así que pregunté por ahí hasta que obtuve una especie de respuesta. Uno de los estudiantes de último año de la casa específica en la que ella vivía me dijo que estaba asociada con la universidad y que era un poco excéntrica, pero que no tenía un historial de violencia o de volverse física. Le pregunté por qué a nadie le parecía tan extraño como a mí y me dijo que realmente no podían controlar quién vivía allí, ya que esa decisión dependía del administrador de la propiedad. No quedé completamente satisfecho con esa respuesta, pero no había nada que pudiera hacer, así que intenté sacármela de la cabeza, pero entonces empeoró. Una noche salí de mi habitación y casi choqué con ella. Estaba en el pasillo, parada justo delante de mi puerta. Literalmente salté hacia atrás porque me pilló totalmente desprevenido. Era pasada la medianoche de un martes, así que la casa estaba casi muerta. Ella no dijo nada cuando me vio. Apenas reaccionó. En cambio, simplemente se giró y se alejó como si yo fuera el que había irrumpido en su espacio. No voy a entrar en cada pequeño detalle, pero hubo varias ocurrencias más como esa en las que la pillé ya fuera husmeando en algún lugar donde no tenía nada que hacer o haciendo algo que no tenía por qué estar haciendo.
En algún momento, perdí la llave de mi habitación. Las 3 casas habían sido parte del mismo hotel, así que todas las habitaciones tenían cerraduras y llaves personales. Era una vivienda compartida, así que la mayoría de la gente simplemente dejaba sus puertas sin llave, pero yo era alguien que no podía dormir cómodamente sabiendo que alguien podía entrar en mi habitación, así que perder mi llave fue un problema serio. Todos tenían una de repuesto, incluyéndome a mí, pero estaba molesto porque tendría que ir a hacer una copia de la llave y eso era una molestia extra que no me podía permitir en ese momento. Unas noches después, me desperté aleatoriamente en la noche. Al principio no estaba seguro de por qué, pero entonces lo escuché. Había un golpecito suave que venía de mi armario cada 20 segundos más o menos. Sonaba como si algo se moviera detrás de la puerta, como si algo se estuviera moviendo dentro de mi armario. No soy de los que se asustan fácilmente, y definitivamente no soy de los que se quedan indefensos en una situación de peligro, así que iba a lidiar con esto yo mismo. Silenciosamente me levanté de la cama y respiré hondo. Lentamente caminé hacia el armario, tratando de controlar mi respiración. Mi corazón estaba latiendo muy rápido. En un movimiento fluido, abrí de golpe la puerta del armario y grité como un loco. Justo como esperaba, la mujer estaba allí dentro. Tenía una de mis corbatas enrollada alrededor del cuello, y sus ojos estaban bien abiertos. Sostenía un cuchillo de cocina con su otra mano. Mi grito debió asustarla, porque antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó sobre mí con el cuchillo extendido. Volví a gritar, solo que este grito no era fingido. Era un grito de puro miedo. Forcejeé con ella hasta el suelo y pude desarmarla con bastante facilidad, dado lo frágil y pequeña que era. Eso no hizo que la situación fuera menos aterradora, sin embargo. Ella pateó y luchó y mordió mientras la inmovilizaba en el suelo, gritando todo el tiempo. Grité pidiendo ayuda, y oí que algunas puertas se cerraban de golpe, seguidas por algunos de mis compañeros de casa corriendo por el pasillo. Mi amigo Leo inmediatamente me ayudó a inmovilizar a la mujer, y los dos la mantuvimos sujeta mientras alguien más llamaba a la policía. El resto de la noche fue un borrón. La policía llegó rápidamente y la arrestó en el acto. Para entonces, ella había dejado de gritar, pero se negaba a decir nada tampoco, lo cual era extremadamente inquietante. Los policías encontraron la llave de mi habitación en ella. Vaya sorpresa. Unas semanas después, obtuvimos nuestra respuesta sobre quién era. Aparentemente, era la hermana del administrador de la propiedad, a quien él había estado dejando vivir allí a escondidas. Tenía graves problemas de salud mental, y en lugar de darle la atención adecuada, simplemente la había metido en una de las habitaciones desocupadas. Creo que el administrador de la propiedad fue finalmente arrestado por negligencia y un montón de cosas más, y con razón. Honestamente, lo culpo mucho más a él por lo que pasó que a ella. En todo caso, siento pena por ella, pero mi lástima no borrará el hecho de que intentó matarme. Pude haber perdido la vida esa noche. No tengo idea de por qué parecía tan interesada en mí específicamente, pero solo puedo esperar que nada como eso me vuelva a suceder jamás. Me graduaré pronto, y definitivamente voy a extrañar la universidad, pero no creo que pueda recordar mi tiempo aquí sin pensar en esa noche. Esta no es realmente mi historia, pero esencialmente vi todo suceder, así que la cuento de todos modos. He vivido en una modesta casa de 2 pisos con mi esposo Benjamín durante la mayor parte de 20 años ya. Todos nuestros hijos ya están haciendo sus vidas, y no podría estar más orgullosa. Lo que estoy a punto de contarles sucedió el año pasado. Alguien se acababa de mudar a la casa de enfrente, lo cual fue muy agradable porque ya me estaba hartando de ver una casa vacía todo el tiempo. Estoy jubilada, así que pasaba mucho tiempo en mi porche delantero, tejiendo, leyendo, disfrutando del clima con mi esposo, lo que se te ocurra. También escucho muchos podcasts de crímenes reales que hay por ahí, y a veces simplemente pongo música. La persona que se mudó a la casa de enfrente era un joven, tal vez de 20 y tantos años. Conducía un BMW de aspecto caro y siempre vestía ropa llamativa,
así que supuse que o era rico o lo aparentaba seriamente. Espero no estar dando una impresión equivocada sobre él, en realidad era muy amable. Se presentó con nosotros a los pocos días. Se llamaba Joaquín, y había salido de la universidad hacía algunos años, como había supuesto. Era un tipo muy inteligente y se llevaba muy bien con Benjamín. Se reían y hablaban de deportes, y Benjamín incluso contó algunas de sus propias historias de la universidad que no había escuchado en mucho tiempo. Joaquín dijo que trabajaba en la industria del entretenimiento, y que hacía trabajos independientes para alguna personalidad de Internet, lo que sea que eso signifique. No lo entendí muy bien, pero debía ser lucrativo, parecía bastante adinerado, como dije. Habló de acciones con Benjamín y nos contó sobre algunas de las inversiones que estaba haciendo. En general, parecía un buen tipo. Las cosas estuvieron normales durante algunos meses. Como dije, pasaba mucho tiempo en mi porche, así que Joaquín a menudo me saludaba cuando salía de su casa, y yo siempre le devolvía el saludo. No recuerdo exactamente cuándo, pero empecé a notar que la misma chica iba a casa de Joaquín de vez en cuando. Conducía un pequeño convertible blanco, y era guapa, joven, rubia, el tipo de chica que esperarías que un tipo como él saliera. Para ser franca, vestía de forma un poco escandalosa, lo cual no apreciaba del todo. Supuse que era su novia, tal vez revisando la casa mientras él no estaba. Tenía sus propias llaves de la casa, así que tenía sentido. Se convirtió en algo regular. 1 o 2 veces por semana, veía ese coche llegar mientras Joaquín no estaba. Ella entraba, se quedaba un rato y luego se iba. Realmente no entendía lo que estaba haciendo, pero los jóvenes salen de manera diferente en estos días, así que me guardé mis pensamientos para mí. Entonces, una tarde, los vi juntos. Joaquín entró en su camino de entrada con ella en el asiento del pasajero. Eso lo confirmó, era su novia, tal como había supuesto. Pero poco después de ese día, las cosas comenzaron a ponerse tensas. Al menos, eso parecía. Una tarde, estaba cuidando mi pequeño jardín cuando escuché gritos desde el otro lado de la calle. Joaquín y la chica estaban de pie en el camino de entrada, gritándose el uno al otro. No pude entender de qué estaban discutiendo, pero no necesitaba hacerlo. Ella seguía alzando las manos en el aire, prácticamente escupiendo sus palabras. Parecía que iba a golpearlo. Finalmente, ella se subió al coche, cerró la puerta de golpe y salió a toda velocidad por la calle. Joaquín negó con la cabeza y volvió a entrar. Ni siquiera creo que me haya notado. Supuse que era una pelea de enamorados. Todas las parejas pelean, y no era mi lugar meterme donde no era bienvenida. Pero luego vi el coche de esa chica frente a su casa de nuevo cuando él no estaba. No una, ni dos, sino varias veces. Se lo conté a Benjamín, y él dijo que era grosero entrometernos y que simplemente debería dejar al pobre chico en paz, con lo que estuve de acuerdo. Pero entonces llegó la noche en que todo se fue al carajo. Benjamín y yo estábamos dormidos cuando nos despertaron las sirenas que sonaban afuera. Salimos corriendo uniéndonos al puñado de vecinos que habían salido a ver qué estaba pasando. La casa de Joaquín estaba llena de policías, coches patrulla, una ambulancia, todo el paquete. Vimos cómo los policías salían de su casa con esa chica esposada. Ella no forcejeó ni gritó, simplemente aceptó lo que estaba pasando y miró al frente con una expresión vacía. Vimos a Joaquín salir corriendo en una camilla. Estaba hecho un desastre sangriento, y yo ahogué un grito al verlo. No lo vimos en una semana después de eso. Estaba preocupada enferma. Cuando finalmente regresó, Benjamín y yo fuimos a ver cómo estaba. Nos dejó entrar sin dudarlo y nos contó todo. Aparentemente, esa chica, se llamaba Elena, lo había confesado todo, facilitándole las cosas a la policía. Para empezar, se suponía que no debía tener la llave de su casa. Le había robado la de repuesto e hizo una copia sin que él lo supiera. Según él, ella comenzó a pedirle cosas. Cenas elegantes, joyas, viajes caros. Cuando él dudaba, ella se ponía posesiva y enojada, que fue cuando las cosas comenzaron a ir cuesta abajo en su relación.
Cada vez que ella aparecía sin anunciarse en su casa, él no lo sabía. Ella tenía acceso a su ubicación a través de su teléfono, lo cual ni siquiera sabía que era posible. Había revisado todas sus cosas, pero lo peor de todo, había plantado cámaras ocultas en su habitación. Cada vez que volvía a su casa cuando él no estaba reemplazando las baterías de las cámaras y asegurándose de que siguieran funcionando. La discusión entre ellos que escuché fue el intento de Joaquín de terminar con ella. Ella se negó, y Joaquín accedió a regañadientes a tomarse un tiempo. Elena había visto todo a través de las cámaras, y la noche siguiente, fue a su casa con un cuchillo. No voy a explicar el resto, se hacen a la idea. De alguna manera, Joaquín logró derribarla, pero no antes de que ella lo hiriera gravemente. Los médicos dijeron que estuvo a centímetros de necesitar cirugía, o de morir. Benjamín y yo tratamos de consolarlo, pero estaba visiblemente afectado. Lo último que dijo antes de que nos fuéramos fue que había aprendido su lección sobre alardear de su dinero, especialmente delante de chicas guapas. Se mudó no mucho después. Dijo que ya no se sentía seguro en esa casa, y que su ex tenía montones de amigas iguales a ella, y que no se sentía cómodo con la idea de que pudieran saber dónde vivía. Nunca lo volvimos a ver. Le pido a Dios que esté bien. Nadie debería tener que pasar por algo así, especialmente alguien tan joven como él. Cuando me mudé a mi nuevo hogar, solo buscaba un nuevo comienzo. No entraré en detalles, pero digamos que tuve una mala experiencia con una ex que hizo imposible quedarme en mi antigua ciudad. Me encontré con algo de dinero a una edad temprana e hice algunas malas decisiones sobre el tipo de mujeres de las que me rodeé. Lección aprendida. El vecindario al que me mudé es muy agradable. Baja criminalidad, tranquilo, principalmente familias. Las casas aquí están bastante separadas, lo cual fue en parte lo que me atrajo. Pero por alguna razón, la propiedad de al lado está mucho más cerca que la mayoría de las otras propiedades entre sí. Y por cierto, esa casa de al lado es enorme. Cuando la vi por primera vez, pensé que fácilmente cabría una familia de 10. Honestamente, eso fue lo que asumí al principio, que una familia grande vivía allí, abuelos y todo. Pero no podría haber estado más equivocado. Aunque intenté pasar desapercibido, no iba a ser un vecino maleducado. Me tomé la tarea de presentarme a todos en el vecindario. Por alguna razón, decidí presentarme a mis vecinos de al lado al final. No sabría decir por qué. Todos los demás que conocí parecían muy amables y genuinos. Diría que el 90% de ellos eran padres de niños pequeños, y sí, todos eran ligeramente intimidantes simplemente por lo exitosos que parecían ser. No estaba muy seguro de cómo un tipo más joven como yo se integraría fácilmente en una comunidad así, pero eso era más una preocupación personal. Cuando llegué a conocer a mi vecino de al lado, mi batería social ya estaba casi agotada por haber pasado el día charlando con extraños. Sabía que si simplemente volvía a casa, nunca estaría tan motivado para conocerlos, así que simplemente me armé de valor y caminé hacia su entrada. Me había acostumbrado a ser recibido por alguien de mediana edad, así que cuando un tipo joven con un mallet abrió la puerta, me quedé un poco desconcertado. Diablos, parecía incluso más joven que yo, lo cual fue definitivamente un shock. Me recuperé rápidamente y seguí adelante con mi discurso de nuevo en el vecindario. Mientras hablaba, me mostró esta enorme sonrisa y en realidad me interrumpió antes de que pudiera terminar de hablar. Dijo algo así como, oh wow, alguien que nació en mi década, qué linda sorpresa. Me reí y le dije lo mismo, desahogándome con él sobre lo fuera de lugar que me sentía como un tipo soltero de casi 30 años entre tantas familias con hijos. Me dijo que no me preocupara por eso y que la mayoría de la gente que vivía aquí se mantenía para sí misma, lo cual fue un alivio para mí. Se presentó como Damián y me dijo que debería pasar a tomar algo algún día. Me encogí de hombros y dije, diablos, ¿por qué no ahora mismo? A lo que esperaba que se riera y me invitara a entrar. En cambio, miró por encima del hombro como si estuviera escaneando su sala de estar, y luego se volvió hacia mí, diciendo que desearía poder pero que estaba ocupado trabajando.
Le pregunté a qué se dedicaba, porque me pareció una pregunta de seguimiento normal a lo que había dicho, y su sonrisa se desvaneció un poco. Después de una mirada extraña, se rió y simplemente dijo, finanzas, pero no dio más detalles, lo cual me pareció un poco raro. Le dije, justo, y le pregunté si tenía compañeros de cuarto. Para mi sorpresa, me dijo que vivía allí solo, lo cual era absolutamente una locura para mí dado lo grande que era la casa. Charlamos unos minutos más y me dio su número antes de volver a entrar. Estaba emocionado de que alguien de mi edad viviera aquí, especialmente porque parecía un tipo muy relajado, pero no podía superar lo extraño que era que alguien así viviera completamente solo. Y sí, sé que esencialmente estaba haciendo lo mismo, pero tienes que tener en cuenta que mi casa no era ni la mitad de grande que la suya. En fin, volví a casa y seguí con mi vida. Eso fue hace unos 6 meses. Durante algunas semanas después de eso, realmente no pasó nada interesante. Le envié un mensaje de texto a Damián unos días después de que me diera su número para intentar concretar algo, pero siempre se quejaba de lo ocupado que estaba y de lo mucho que lamentaba que no pudiéramos salir. Eventualmente, me rendí con él. No de manera hostil, solo en plan, tú haz lo tuyo. Definitivamente no soy el tipo de persona que se desvive por alguien que parece desinteresado. Nunca vi a nadie entrar o salir de la casa de Damián. Ni visitas, ni fiestas, ni chicas, nada. Ni siquiera pedía comida a domicilio, lo cual me resultaba extraño porque su auto siempre estaba en la entrada. Genuinamente no sabía qué comía porque literalmente nunca lo vi salir de la casa. El tipo vivía como un fantasma. Trabajo desde casa, y la oficina en mi casa está en el 3er piso, que da a la propiedad de Damián, por si te preguntas cómo sabía tanto sobre sus hábitos de vida. Sé que suena obsesivo y un poco espeluznante, pero su casa también estaba a solo un vistazo de mi monitor, así que no podía evitar mirar de vez en cuando. Una noche, era un miércoles por la noche, lo recuerdo distintamente, me desperté alrededor de las 2 de la madrugada con el sonido de música fuerte. Duermo con las ventanas abiertas, así que probablemente así fue como me desperté tan fácilmente. Al principio, pensé que lo estaba imaginando, o que era parte de un sueño muy vívido que estaba teniendo. Pero estaba equivocado. Me levanté de la cama y miré por la ventana. Y ahí estaban. 7 o más autos alineados en la entrada de Damián. No había duda, estaba dando una fiesta. Ahora, no me malinterpreten, no soy el tipo de persona que se queja por algo de ruido. He ido a bastantes fiestas en casas, pero era mitad de semana y el volumen era una locura. Pensé que simplemente iría, tocaría y le pediría que le bajara. Me puse una sudadera con capucha y caminé hacia allá. Era una fiesta en toda regla, eso estaba claro desde afuera. Toqué la puerta, pero nadie respondió. Saqué mi teléfono para enviarle un mensaje de texto a Damián, pero lo descarté, sabiendo que probablemente me ignoraría y me daría alguna excusa barata a la mañana siguiente. Volví a tocar la puerta, más fuerte esta vez. Aún nada. Alcancé la manija, esperando a medias que estuviera cerrada, pero para mi sorpresa, la puerta se abrió. Dentro, lo primero que vi fue un montón de zapatos en el vestíbulo, al menos 10 pares, pero había algo raro. Literalmente no había nadie allí. Me adentré más, esperando ver gente en la sala de estar, tal vez en la cocina, pero estaba completamente vacío. Ni siquiera había bebidas a la vista. Sin embargo, podía escuchar gente por encima de la música que estaba sonando de fondo, lo cual no entendía. Pero luego realmente la escuché, y todo me golpeó de golpe. Ni siquiera era música realmente. Era una grabación. Una grabación literal de gente riendo, gritando, chocando vasos. Toda la fiesta era falsa. Todo. Pero eso no tenía sentido para mí. Todavía no explicaba los zapatos o los autos. Había gente en esa casa, eso era seguro. Debería haberme dado la vuelta en ese momento, pero necesitaba saber qué estaba pasando. Me moví discretamente por la casa hasta que vi una puerta que estaba ligeramente entreabierta. La empujé suavemente, y daba a un sótano. No estoy seguro de cómo lo supe,
pero algo me dijo que lo que estaba buscando estaba abajo. Estaba oscuro en esas escaleras, con la excepción de una luz muy tenue que venía de algún lugar que no podía ver. No había razón para bajar allí, lo sabía, pero lo hice de todos modos. Llegué al final de las escaleras y miré alrededor. La luz venía de otra puerta en algún lugar más profundo del sótano. Me arrastré hacia ella, y a medida que me acercaba, empecé a percibir otro ruido que no había podido escuchar antes por encima de la música. Sonaba casi mecánico. Era este pesado y rítmico chirrido, como maquinaria pesada o una sierra mecánica o algo así. Me acerqué un poco más, lo suficiente para ver a través de la grieta. Había 3 personas de pie allí, mirando al otro lado de la habitación a algo que estaba fuera de la vista. Todos parecían tipos mayores, significativamente mayores que Damián. Llevaban ropa de trabajo resistente y gafas protectoras y guantes gruesos de goma. También me di cuenta de que llevaban lo que parecían botas de trabajo, aunque había visto todos esos otros zapatos arriba. En diferentes circunstancias, habría asumido que eran trabajadores de la construcción. Realmente quería ver qué estaban mirando, pero estaba demasiado fuera de la vista. Después de unos segundos de estar allí parado, comencé a percibir este horrible olor a lejía o algún tipo de solución de limpieza. Eso fue lo que me decidió. Empecé a sentir este horrible nudo en el estómago, como si mi vida estuviera en peligro. No puedo explicarlo. Me di la vuelta para irme, tratando de ser lo más silencioso posible. Mientras volvía a las escaleras, la luz de detrás de mí se atenuó repentinamente como si alguien hubiera cerrado la puerta detrás de mí. Realmente no escuché la puerta por encima de la música, pero lo sentí. Subí corriendo las escaleras lo más rápido que pude. Corrí por la casa y salí por la puerta principal. No corrí directamente a mi casa. Salté mi propia cerca y llegué al patio trasero. Me deslicé por la puerta lateral, cerrándola con llave detrás de mí. Mi pecho latía con fuerza, pero bajo ninguna circunstancia podía dejar que Damián o cualquiera de esos otros tipos supiera que había sido yo quien había estado husmeando. Me recompuse y subí a mi oficina, asegurándome de que todas las luces de allí estuvieran apagadas. Me agaché debajo de la ventana y miré hacia la casa de Damián. No había nadie allí. Pero entonces, unos minutos después, la puerta principal se abrió de golpe y como 8 tipos salieron corriendo, escaneando el jardín, la entrada, la calle, pero Damián no estaba con ellos. Pude notarlo porque todos parecían mayores, como esos primeros tipos que había visto. Algunos de ellos parecían estar discutiendo sobre algo, pero no pude entender lo que decían. Uno de los hombres incluso empujó a uno de los otros, y pensé que iban a empezar a pelear en la calle, pero no lo hicieron. Eventualmente, todos volvieron a entrar, y la música se detuvo poco después. Me quedé en la ventana, tratando de entender lo que acababa de suceder. Pensé en llamar a la policía, pero, ¿qué diría? La música ya no estaba sonando, y no había ningún delito real que pudiera denunciar. Lo que no podía entender era cómo ninguno de mis otros vecinos tuvo un problema con la música fuerte, especialmente porque la mayoría de ellos tenían hijos. Pensé que si ellos no habían podido oírla y yo llamaba a la policía, Damián sabría que había sido yo. Y los zapatos, tampoco tenía idea de qué se trataba. Las personas que había visto llevaban botas. ¿Así que trajeron pares de zapatos extra solo para dejarlos en el vestíbulo? Tenía demasiadas preguntas y no sabía qué hacer, así que simplemente me fui a la cama. A la mañana siguiente, me desperté y miré por la ventana de mi habitación. Todos y cada uno de los autos se habían ido, incluyendo el de Damián. Subí las escaleras para intentar trabajar un poco, pero no podía concentrarme y me encontré mirando hacia la casa de Damián cada 5 segundos. Después de unas horas de que su auto no estuviera allí, decidí salir a caminar, en parte para despejar mi mente pero principalmente para echar algunas miradas discretas por sus ventanas. Aunque nada. Pasaron los días y Damián todavía no regresaba, o su auto al menos no. Estaba desconcertado con cada día que pasaba. Todavía no podía entender cómo mis otros vecinos habían podido dormir con todos los ruidos de esa noche, así que simplemente se lo pregunté directamente.
Fui a algunas casas y les pregunté si habían oído la fiesta que había tenido hace unas noches. Nadie sabía de qué estaba hablando, incluso después de que les dije de qué casa venía y lo tarde que era. Pensé que me estaba volviendo loco. Eso fue hace unos meses. Lo loco es que Damián todavía no ha regresado, y está claro que nadie está manteniendo su casa, ya que la hierba está empezando a crecer mucho, y hay una pila intacta de paquetes apoyados contra su puerta principal. No sé qué pensar de esto. Podría no ser nada, pero siento que nadie se tomaría tantas molestias para disfrazar lo que estaban haciendo con una fiesta falsa, a menos que fuera algo ilegal. Pero, ¿la gente que se toma tantas molestias realmente olvidaría algo tan importante como cerrar la puerta principal con llave? Tal vez de eso habían estado discutiendo esos tipos. Realmente no tengo idea, y el hecho de que ninguno de mis otros vecinos parezca molesto por ello me hace pensar que estoy involucrado en una gran conspiración o algo así. Sé que solo estoy siendo paranoico, pero tengo tantas preguntas sin respuesta. Cuando Damián regrese, si es que alguna vez lo hace, estoy debatiendo si debería ir y preguntarle directamente. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.